Hola, vamos a empezar con la clase 11. Vamos a tratar de resumir los aspectos centrales. Clase 11, donde fundamentalmente vamos a trabajar las dictaduras y lo que denominamos su legado de democracias neoliberales. Entonces, un poco, ahí hay una visión, digamos, general de la perspectiva que vamos a plantear, que es que la última dictadura, la del 76 al 83, lamentablemente logró imponer una serie de reformas estructurales de la economía y de la sociedad argentina que fueron tan importantes que condicionaron firmemente a los regímenes constitucionales que la siguieron. Yo en realidad, si bien en el título hablo de democracias neoliberales, creo que los gobiernos que siguieron a la dictadura, por lo menos hasta el 2001, pueden calificarse mejor de gobiernos constitucionales más que democráticos. Si bien hay un funcionamiento, digamos, que se regula en términos de elecciones, que no recurren al fraude ni recurren a las proscripciones, lo que no hay es una ampliación de la democracia y al contrario, a través de diversos mecanismos, la democracia se ha ido difuminando para la mayoría de la sociedad. La democracia en términos de la posibilidad real de participar, ¿no? de tener una participación efectiva en las dinámicas sociales. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se acrecentó fuertemente la pobreza, se acrecentó fuertemente la miseria, se acrecentó la deuda externa como una cuestión que genera imposiciones de largo alcance en nuestra sociedad y se impuso un modelo económico y social, que es el modelo neoliberal, que justamente cancela las libertades reales, no las libertades formalmente legales, ¿entiende, no? Esta diferencia. Nosotros podemos seguir siendo libres, o la mayoría de nuestra sociedad, de viajar al exterior, por ejemplo, un ejemplo, o de comprar dólares, como dicen muchos y levantan enseguida la bandera de la libertad, pero la realidad es que esas libertades, entre comillas, no existen para la gran mayoría de nuestra sociedad, que vive en situaciones muchísimo más precarias y donde en realidad son libertades abstractas, porque no tienen en términos reales la posibilidad de efectivizarlas. Bueno, nosotros para analizar estos temas vamos a ver tres textos. Vamos a ver la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, que es un texto realmente extraordinario, yo creo que de los más importantes para pensar nuestra historia, un texto además de una valentía maravillosa, ahora lo vamos a desarrollar en primer término. Vamos a ver luego el texto de Perry Anderson sobre el neoliberalismo, pensando cómo las dictaduras fundamentalmente vinieron a implantar este tipo de modelo económico que luego se llevó adelante durante los siguientes gobiernos. Y por último, les di para leer, pero no lo vamos a analizar demasiado aquí, quizás cuando hagamos la instancia de encuentro en forma directa, un texto mío sobre las estrategias y experiencias del movimiento sindical en Chubut durante el periodo 1983-1990, donde también recupera un poco de las experiencias del movimiento sindical y del movimiento obrero durante la última dictadura militar. Bien, pasamos entonces en primer término a analizar el texto de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, ustedes quizás ya sabrán, fue un gran escritor argentino, escritor de varios libros de gran importancia, entre ellos Operación Masacre, el caso Sopanovsky y otros libros de cuentos y demás, realmente una figura muy importante en la historia de la literatura argentina y mundial, y además, o como parte de eso, fue un militante político y social muy relevante, tuvo una presencia importante para la historia de Cuba, siendo uno de los constructores de la inteligencia cubana que permitió conocer y desarticular
particular los intentos de invasión de Estados Unidos contra la isla, y fue también una figura fundamental durante la construcción del proyecto político de Montoneros, siendo también un artífice de la construcción de la estructura de inteligencia de Montoneros. Este texto, de hecho, es una demostración de eso, muy clara, del nivel de conocimiento, del nivel de fineza que manejaba Rodolfo Walsh en cuáles eran los planes de la dictadura y cómo los llevaban adelante. Es un texto que Rodolfo Walsh, que estaba en la clandestinidad, escribe el 24 de marzo de 1977 y lo distribuye emitiendo cartas en sobres a distintas personas a nivel mundial y a nivel argentina y distribuyéndolo en distintos buzones con la intención de que alguna de esas cartas llegase a alguien que no le hiciese desaparecer, y así lo logra, y por eso este texto es conocido hasta el presente. Mientras estaba distribuyendo este texto en distintos buzones, la dictadura, uno de los grupos de tareas de la dictadura, lo encuentra saliendo de la estación de subte de Entre Ríos, Entre Ríos de San Juan, si no recuerdo mal, en Buenos Aires, y lo mata. Lo mata ahí en un enfrentamiento a tiro en pleno centro de Buenos Aires. Entonces es un texto maravilloso y un emblema de la valentía, el coraje cívico y la lucha por la democracia de una figura realmente maravillosa. Yo creo que un prócer de nuestra democracia, como es Rodolfo Walsh. ¿Cómo empieza el texto? Está dividido en dos grandes partes. La primera hace una denuncia sistemática de las distintas atrocidades que estaba cometiendo la dictadura en ese año de duración, entre ellas la censura, el asesinato, las desapariciones, las torturas, en particular para Rodolfo Walsh el asesinato de una de sus hijas y demás situaciones. Él plantea claramente que el golpe de Estado fue contra un gobierno del cual estos militares ya eran parte, y luego empieza a dar algunos datos escalofriantes realmente para el conocimiento que él podía tener, estando en clandestinidad, repito, ¿no? Y demostrando cómo, yo no digo la población normal, común, la gente del pueblo, pero sí los líderes políticos, cómo no podían desconocer lo que esta persona, estando en la clandestinidad, ya conocía. Miren el dato que da. Él habla a un año de la dictadura de 15.000 desaparecidos, por lo tanto esta cifra de 30.000 obviamente no es una cifra inventada, sino que tiene que ver con los números que maneja realmente quienes han investigado en profundidad el tema, más allá de que muchas de las personas desaparecidas nunca se conocerán, porque el terror de Estado sigue estando presente en nuestra sociedad y siguen habiendo miles y miles de desaparecidos que nunca han sido denunciados como tales, que simplemente figuran como muertos comunes, como personas que no volvieron a sus casas y demás. 10.000 presos, 4.000 muertos, muertos a diferencia de los desaparecidos porque son quienes sí aparecían sus cuerpos, ¿no? Asesinados, por ejemplo, en supuestos intentos de fuga y demás. Decenas de miles de desterrados, exiliados, son la cifra desnuda de este terror, ¿no? Y bueno, luego reseña las distintas prácticas, las prácticas de tortura, de encarcelamiento, la negativa de la Junta a publicar los nombres de los prisioneros, los fusilados, como a forma de rehenes, prácticas propias del nazismo, prácticas propias de Estados Unidos en Vietnam, y demás hechos realmente escalofriantes, como un verdadero cementerio lacustre, los cadáveres en Buenos Aires encontrados en distintos lugares, denuncia además cuestiones que luego se demuestran claramente, como el arrojar los cuerpos desde aviones hacia el río.
Pero hay un momento en que la carta hace un vuelco, que para mí es el vuelco fundamental, que es cuando él dice, en el punto 5 dice, estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. ¿Qué está diciendo acá Wolf con una brillantez y una lucidez realmente extraordinaria? Que lo fundamental de la política de la dictadura no era cometer esos crímenes, que esos crímenes en verdad se cometían para otra cosa, con el objetivo de otra cosa. Que esos crímenes lo que buscaban era eliminar la resistencia popular, eliminar a los cuadros políticos que eran organizadores de esa resistencia popular, imponer un terror en el conjunto de la sociedad que le impidiese a esa sociedad que venía resistiendo las propuestas de reorganización de Argentina en términos del proyecto neoliberal, imponerle, digo, a esa sociedad ese proyecto neoliberal atroz realmente, ¿no? Un proyecto entonces que dice él es la política económica de ese gobierno la que genera atrocidades aún mayores. Fíjense, lo está diciendo alguien que perdió una hija, al que le mataron una hija, pero que aún así tiene la capacidad, la lucidez, la brillantez, repito, de darse cuenta que el crimen mayor que estaba cometiendo la dictadura, y que además era el crimen mayor en términos de largo plazo, era imponer un modelo económico que iba a empeorar la vida de la gran mayoría de nuestra sociedad y que lamentablemente lo logró y lo logró hasta hoy. O sea, hay a partir de la dictadura una readecuación de la estructura económica de nuestra sociedad, donde, por ejemplo, hasta los años 70, hasta pocos años antes de la dictadura, los índices de pobreza en nuestro país no superaban el 5, 6, 7%. Hoy, como sabemos, están por encima del 40, 45 y quizás ahora, estoy convencido, llegando al 50%. La desocupación y números parecidos, ¿no? No existía casi en algunos años, pero una desocupación casi marginal. La vida de los obreros, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Los obreros, que ustedes son hijos de obreros, podían acceder tranquilamente a una casa. Los obreros que se vinieron a vivir a Trelew o a Madrid en el marco del auge industrializador, lograban acceder a una casa. Ustedes, si son trabajadores de 20 años, 30 años, 40 años, difícilmente puedan acceder a una casa a través de sus salarios si no reciben o un préstamo que los endeuda quizás a perpetuidad o, con mucha suerte, un plan del Instituto Provincial de la Vivienda. Si no, la verdad es casi imposible acceder a una casa, menos aún a través de ahorros propios, del propio salario. Ni hablar si uno tiene familia, quizás siendo soltero te puede tener mucha suerte, pero bueno, estas condiciones de vida cambiaron totalmente y a veces cambiaron tanto y ya las tenemos tan naturalizadas que no nos podemos dar cuenta. Para la clase obrera argentina, el país de los 70 era sin duda un país mucho mejor en términos de sus proyectos de vida que el país de ahora. Y esa transformación la operó fundamentalmente la dictadura. Datos. En un año, dice Wolf, han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar. Y así, ¿no? Bueno, denuncia el congelamiento de salarios, la destrucción de toda forma de reclamo colectivo, la prohibición de asambleas de comisiones internas, el alargamiento de los horarios, la elevación de la desocupación a un récord del 9%, miren, ahora sería un número casi positivo, ¿no? Y demás datos. Demuestra cómo también ha caído el consumo de ropa, el consumo de medicina, la mortalidad infantil ha aumentado a niveles similares a países
grandes como Rhodesia o las Guayanas. Se han eliminado hospitales gratuitos. Ha descendido también el Producto Bruto del país, ha aumentado la deuda exterior ya en un solo año. Se ha aumentado el gasto en seguridad y defensa, pero fundamentalmente con el objetivo de reprimir al pueblo, y así identifica un actor fundamental, Rodolfo Walsh, un actor que sigue siendo central, lamentablemente, para nuestra historia nacional, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué sigue siendo fundamental el Fondo Monetario Internacional y por qué es tan importante? Bueno, porque ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional? Decide cosas de nuestra vida, siendo un cuerpo, un organismo que nosotros no votamos. Por eso yo hablo de que la democracia no es del todo real, que en realidad lo que hay es un régimen constitucional, pero que democracia, que sería que el pueblo decida, que sería que el pueblo tenga el poder, democracia, el pueblo gobierna, no es real. Cuando hay, por ejemplo, un organismo sobre el cual no tenemos la menor decisión los habitantes de Argentina, como el Fondo Monetario Internacional, que decide gran parte de nuestras políticas con, como dice Wolf, una receta que aplica indistintamente al Zaire o a Chile o a Uruguay o a Indonesia. Denuncia allí el papel de los monopolios internacionales y cómo van penetrando la economía argentina, cómo aumentan los precios de la producción rural, generando grandes ganancias para los sectores terratenientes, quienes hacen negocio a través de ese mecanismo, pero empobreciendo al conjunto del país. Y finaliza diciendo que esas reflexiones que en el primer aniversario de su nefasto gobierno ha querido hacer llegar a los miembros de esta Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Yo les quiero contraponer esta declaración de Walsh, porque en definitiva era una declaración pública, esta carta abierta, con un suplemento que sacó La Opinión, el diario La Opinión, el mismo día en que Rodolfo Walsh difundía esta carta abierta. En esa publicación de La Opinión se tomaban, digamos, se seguían declaraciones de varios importantes figuras políticas de la época, entre ellos, por ejemplo, Raúl Alfonsín, pero también militantes de otros partidos políticos, como el Movimiento de Integración y Desarrollo, el PJ, el Partido Comunista mismo, que no estaba totalmente ilegalizado en esos años. Y en todos los casos, las declaraciones de esos políticos hablaban de la sobriedad de Videla, rescataban el gobierno dictatorial como un gobierno que había ordenado el país. A lo sumo pedían la convocatoria de elecciones, pero por ejemplo en el caso de Alfonsín pedía la convocatoria de elecciones en un marco consensuado con los militares y hasta alargando, enmendando una nueva constitución, en algo que hubiese sido una gravedad enorme, porque hubiese significado algo como lo que le pasó a Chile, ¿no? Que la misma dictadura genera una constitución que ordene el país, que reordene el país hacia el futuro. Bueno, nada, una política que mostraba la lamentable complicidad de la gran parte de la dirigencia política tradicional con la dictadura, al mismo tiempo que Wolf emitía esta carta abierta tan contundente, tan impresionante, que les invito a leerla y a pensarla especialmente. Hay un rasgo fundamental con relación a esta carta abierta que quiero marcarles. Un famoso filósofo argentino, muerto hace poquitos años, León Rosicina, hablaba del terrorismo de Estado, ¿no? Y trataba de formular, de explicar qué era la matriz, lo brutal, lo especialmente pertinaz, terrible, ¿no? Del terrorismo de Estado. ¿Por qué era tan terrible el terrorismo de Estado?
Y él para explicar esto diferenciaba miedo de terror, ¿no? Él decía, el miedo es algo que quizás hasta es positivo para una persona y también para una sociedad, ¿no? Uno tiene miedo, uno puede pensar, bueno, si escalo esa montaña, ¿puedo? ¿Me va a dar miedo? ¿Me da miedo bajarla? El miedo muchas veces nos hace prepararnos, saber que hay un riesgo, ¿no? No sé, voy a nadar desde acá hasta allá, pero si me agarra el cambio de marea, voy a poder volver. Bueno, tengo que estar atento a eso, hay un peligro. Y yo tengo que saber cómo encarar ese peligro. Pero ese peligro, justamente, el miedo, no me inmoviliza, no me imposibilita accionar. Me hace en todo caso prepararme para los riesgos que esa acción que estoy decidiendo tomar implica. El terror, dice Rosichner, es todo lo contrario. Lo que hace el terror es inmovilizarnos, impedirnos accionar. Él dice algo más, el terror lo que impide es pensar. Impresionante, piénsenlo, ¿no? La idea. El terror impide que pensar, impide hasta verbalizar, hasta entender a qué le tenemos terror. La fobia es eso, ¿no? Uno le tiene fobia, supóngase un sapo, la gente le tiene fobia a los sapos, o a las ranas, o a las arañas. Y uno les puede explicar, mirá, la araña no te va a hacer nada, es un bicho que, por más grande que sea, lo podés matar de un pisotón. Digamos, no hay peligro, no puede haber un peligro real en que una araña, bueno, sí, una araña puede ser venenosa, pero digo, pero no es un peligro que uno no pueda, si uno la ve, que uno no puede evitar, uno no pueda derrotarlo, si se prepara, si está consciente, ¿sí? Si en todo caso si lo pican, sabe si esa araña puede ser venenosa o no. Eh, pero ¿por qué la gente se inmoviliza cuando tiene una fobia? Porque tiene terror y porque ni siquiera puede pensar el porqué del terror. Esta va a ser la idea de Rosichner. Y él dice, eso, esa imposibilidad de pensar, esa imposibilidad de hablar, esa imposibilidad de actuar, es la que busca imponer la dictadura, las dictaduras en Latinoamérica, a través de la práctica sistemática del terrorismo de Estado. Intenta que la sociedad no pueda pensar, no pueda entender el porqué de las atrocidades que la dictadura está cometiendo. Pretende que solo quede esa imagen del terror, de las matanzas, de las torturas, de todas las atrocidades terribles que hicieron, del secuestro de niños, ¿no? Cosas hasta inimaginables. Eh, yo siempre hasta, a veces evito decirlo porque impacta hasta uno cuando lo dice, pero a veces hay que decirlo, las violaciones a las mujeres, las torturas a mujeres embarazadas, las torturas a los bebés de las mujeres y de los hombres, para que esas mujeres u hombres confiesen, entre comillas, o digan los nombres, o digan dónde encontrar a sus compañeros de lucha. Bueno, esas prácticas tan atroces, pensaba Rosichner, lo que buscan es que no podamos justamente pensar el por qué lo hacían, que no podamos encontrar el trasfondo. Y el trasfondo era imponer un modelo económico que generaba una concentración enorme de las riquezas. Eso era lo que buscaban hacer. Y para eso tenían que generar terror en la sociedad, impedir que la sociedad reaccione, impedir que la sociedad se dé cuenta de que todo lo que estaban haciendo no era para sostener la nacionalidad, no era para impedir que el marxismo apátrida se apodere de Argentina, no era para sostener los valores morales occidentales y cristianos, sino para imponer una reforma económica brutal, favorable a los más ricos y en contra de los menos ricos y de los más pobres. Rosichner va a decir que hay una sola forma de superar ese terror de Estado, y esa única forma es la organización colectiva y la movilización colectiva. Walsh, como vimos, porque era una figura excepcional, pudo superar ese terror de Estado y encontrar el hilo conductor detrás de las matanzas, el por qué se ejecutaban esas matanzas. Pero Walsh era una persona extraordinaria, realmente. Yo estoy convencido de eso.
El resto solo pudimos hacerlo, como sociedad solo pudimos hacerlo a partir de esos procesos colectivos de lucha que atravesaron la dictadura, porque todo el tiempo hubo resistencias, obviamente durante la etapa más feroz de la dictadura, resistencias que tenían que ser clandestinas, pero que en gran medida el emblema de esas resistencias fueron las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Esas mujeres, sin organización política, sin experiencias políticas en muchos casos, algunas sí venían de militancias, pero que fundamentalmente salieron a la calle porque habían secuestrado a sus hijos, a sus parejas, a sus hermanos, a sus nietos, y salieron a luchar por eso, y salieron a luchar poniendo el cuerpo por eso. Esas personas son las grandes constructoras de todo lo bueno de democracia que tiene nuestro país. Y son las que lograron, junto a otro montón de colectivos sociales y al movimiento sindical, que tras muchos años ese terror de Estado fuese rompiéndose. En realidad no tras muchos años, ¿no? Porque Argentina fue uno de los pocos países, el único creo en el mundo, que logró juzgar a sus propios dictadores en el 85, pero luego hubo un proceso de reversión de esos avances, hubo las leyes de obediencia debida y de punto final, hubo el indulto de Menem a esos mismos genocidas que habían sido condenados en los juicios del nunca más, pero luego nuevamente la sociedad argentina se levantó contra esas leyes de impunidad y luego de ese gran levantamiento popular del año 2001 hubo un nuevo quiebre social que para mi mirada finalmente logró poner fin, al menos de manera transitoria, a la hegemonía del terrorismo de Estado y a la hegemonía mundial. Bueno, cerramos aquí esta primera parte de la clase y vamos a pasar a una segunda parte donde vamos a ver el texto de Perry Anderson, algunos datos más históricos sobre el gobierno y demás, también tratando de hacer como una mínima línea del tiempo sobre los distintos gobiernos de esta etapa y pensar los elementos de ruptura y de continuidad en términos económicos.